Buenas noches, de parte del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, a nuestras expositoras, la doctora Ligia Álvarez y la doctora Dalia Castillo, así como también al doctor Santiago Rodríguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a este ciclo de conferencias hacia una política farmacéutica nacional que nos hemos propuesto organizar ambas entidades y a las que queremos incorporar a otros actores clave con el objetivo de desarrollar espacios colaborativos de análisis y discusión sobre diversos temas de interés alrededor de los medicamentos, servicios farmacéuticos, para la creación de insumos necesarios en el planteamiento de una política farmacéutica nacional en Costa Rica. Una política que, tal como lo ha indicado la Organización Panamericana de la Salud, abarque tanto los sectores público como privado, todas las etapas del ciclo de vida de los medicamentos, así como asegurar el acceso efectivo a los insumos esenciales, considerando también los servicios farmacéuticos y la formación de los recursos humanos del país para atender las necesidades de salud de la población. Con este ciclo de conferencias se pretende generar espacios que nos permitan conocer las experiencias de diversos países en torno a políticas farmacéuticas nacionales o políticas de medicamentos para el enriquecimiento de una propuesta nacional en esta temática, distinguiendo los componentes necesarios para la elaboración de la misma y garantizar los elementos claves que la conforman. En esta segunda conferencia, conoceremos la experiencia de Panamá y República Dominicana con la participación de dos excelentes expositoras, la doctora Ligia Álvarez y la doctora Dalia Castillo, a quienes me permito darle la más cordial bienvenida y de antemano agradecerles profundamente de parte del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica su anuencia a compartir con nosotros en esta actividad. Con su participación, pues nos brindarán la experiencia de Panamá y República Dominicana con su política farmacéutica vigente. Antes de explicar la dinámica que seguiremos en este webinario y presentar a las expositoras, le daré la palabra al doctor Santiago Rodríguez, quien dará un breve mensaje de salud. Muchas gracias. Bueno, estimados colegas y participantes en general de esta importante conferencia, para mí, para el Colegio de Farmacéuticos, es un placer estar compartiendo experiencias con otros países. Realmente nuestra meta es llegar a definir y llegar a hacer realidad una política nacional farmacéutica para Costa Rica, y nada mejor que compartir las experiencias con colegas de otros países que ya tienen bastante caminado y que nos podrían dar una guía, una luz para asegurar el éxito en esta política nacional farmacéutica. Agradezco a las colegas de Panamá y de República Dominicana por su anuencia a colaborar con nosotros y a participar en esta actividad, porque realmente este tipo de actividades, este tipo de charlas, no solo son de interés para Costa Rica, sino de interés a nivel regional. A nivel regional tenemos todos los farmacéuticos que buscar vías para trabajar en conjunto y lograr que cada día seamos una profesión más exitosa y logremos por el bien de la salud pública definir todas las políticas necesarias para el buen uso, el uso adecuado de los medicamentos en nuestro país. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos a esta actividad y aprovechen al máximo. Como les digo, vamos hacia un taller al final de todo este proceso de una política nacional de medicamentos, tomando las experiencias de todos los países que han participado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Para explicar la dinámica, tenemos para cada una de las expositoras un espacio de 45 minutos y posteriormente se abrirá el espacio de preguntas que los participantes puedan realizar. Les pedimos que por favor utilicen el icono de preguntas y respuestas. Y voy a proceder entonces a presentar, iniciaremos con la experiencia de Panamá y voy entonces a presentar a la doctora Ligia Álvarez, quien es licenciada en farmacia, magíster en farmacia clínica, especialista en docencia superior, especialista en farmacoterapia y gestión clínica de medicamentos. Es farmacéutica en programas de la Caja
de Seguro Social de Panamá y actualmente es la presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos de ese hermano país. Adelante, doctora Álvarez. Eh, Muchas gracias, buenas noches. Primero que todo, pues agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por la oportunidad de compartir la experiencia de Panamá con todos ustedes. Así que, ok, listo. Bueno, primero que todo, pues como antecedentes de la Política Nacional de Medicamentos de Panamá, pues podemos mencionar que surge a raíz de la creación o elaboración de la Política de Medicamentos de Centroamérica y República Dominicana, en donde uno de los objetivos de esta política era la inserción de la política en las políticas de salud de cada uno de los países. A raíz de esto, pues, se conforma un grupo de trabajo en el Ministerio de Salud, específicamente funcionarios de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, que con apoyo de la OPS y OMS, pues crean un primer borrador que luego se presenta a través de una convocatoria a los sectores involucrados, tanto a la industria, a la academia, a los sectores profesionales de la salud, médicos, enfermeras, farmacéuticos, para la discusión de este primer borrador y para que se dieran pues, los aportes respectivos. Esta primera política de medicamentos de Panamá, pues se firma el último día de gestión del ministro del periodo 2004-2009. Luego, en el siguiente periodo presidencial o de gobierno, se da el lanzamiento del documento como tal, pues se dio a gran escala en un hotel de la localidad, pues invitando tanto a los sectores públicos como privados, a la industria, a las farmacias, los farmacéuticos del Estado, y en donde pues esta nueva política de medicamentos concibe el acceso a medicamentos y otros insumos quirúrgicos como un derecho y reconoce la responsabilidad del Estado de tutelar el cumplimiento de este derecho, declarando los medicamentos como un bien social, que prevalece sobre el interés político, comercial e individual. Una responsabilidad del Estado que está pues consagrada en la Constitución Política del país, pero que lamentablemente muchas veces no se lleva a cabo en su totalidad. Esta política se basaba, y miren que uso el término en pasado, en 7 componentes básicos que eran el acceso a medicamentos, calidad, eficacia y vigilancia de la seguridad de los medicamentos, uso racional, en investigación, recursos humanos, propiedad intelectual, perdón, y monitoreo y evaluación de la política. La política pues, establece lineamientos y estrategias para fortalecer lo que es el acceso, para mejorar el uso racional de los medicamentos, para el desarrollo de los servicios farmacéuticos, para favorecer la disponibilidad de medicamentos, para contención o racionalización del gasto farmacéutico, que pues, en los países, hoy en el nuestro, por año aumenta entre un 5 o un 10%, para favorecer el acceso económico y geográfico de los medicamentos a la población, para fortalecer la gestión de suministro, que es uno de los talones de Aquiles que tenemos en Panamá, en donde pues a nivel de seguridad social tenemos un grave problema de desabastecimiento de medicamentos esenciales como antihipertensivos, y que tenemos un arrastre de varios años en donde pues lamentablemente no hemos podido mejorar este aspecto. También para reforzar, perdón, el sistema de vigilancia y el control de la eficacia y seguridad de los medicamentos. Esta política, pues, se basa en principios rectores, como lo son la salud como derecho humano y social, como un derecho universal, nuevamente la salud como una responsabilidad del Estado, en donde el Ministerio de Salud, pues, es responsable de formular y darle seguimiento a una política de medicamentos, pues, que permita definitivamente garantizar el acceso a la población de medicamentos eficaces, seguros, de calidad y accesibles. Se ve a los medicamentos como lo que son un bien social que prevalece sobre el interés comercial,
la sostenibilidad, sustentabilidad y la optimización de los recursos, definitivamente para poder garantizar que la población, como lo mencioné anteriormente, pues pueda accesar a los medicamentos. Transparencia y rendición de cuentas, que es parte esencial de la gestión del Estado. Participación social para legitimizar la política en el sentido de que la población o los sectores sociales, actores sociales son responsables también de participar en la formulación y gestión de la política. Y definitivamente la ética que guíe todo lo que son normas y procedimientos en cuanto a lo que es la política de medicamentos. Como objetivos de esta política, pues estaba asegurar el acceso oportuno y continuo de los medicamentos a toda la población, garantizar calidad, eficacia, vigilancia de la seguridad, promoción y comercialización ética de los medicamentos en el territorio nacional, fortalecer el uso racional de los medicamentos, tanto por los profesionales sanitarios como por los consumidores, formular estrategias destinadas al estímulo de la producción, investigación y tecnología en materia de medicamentos. Dentro del componente de acceso, el Estado pues debería garantizar el acceso universal con equidad e igualdad de los medicamentos y definitivamente proveer o tener disponibilidad de recursos financieros y gestión eficiente de la cadena de suministro. Favorecer el acceso y dentro de este favorecer el acceso pues se veía el componente de selección como primordial desde el punto de vista que va a incidir en el objetivo de garantizar el acceso a los medicamentos y de promover el uso racional de los mismos. Dentro del lineamiento que se planteó o se planteaba para esta línea, estaba pues el establecimiento o elaboración de listas y formularios nacionales, listas tanto de medicamentos esenciales como de medicamentos especializados o de alto costo, la formulación y aprobación y aplicación pues, de protocolos y guías farmacoterapéuticas. Y la estrategia que se vislumbraba para poder alcanzar este objetivo era la creación de la Comisión Nacional de Medicamentos. Esta Comisión Nacional de Medicamentos pues, está formada por autoridades del Ministerio de Salud, como lo son la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, la Dirección General de Salud, la Dirección de Provisión de Servicios, y estaba formada también por las comisiones de medicamentos, por ejemplo, de la Caja del Seguro Social, de los grandes hospitales del país, como el Hospital Santo Tomás, Hospital del Niño, el Instituto Oncológico Nacional, y además de los gremios profesionales involucrados, como lo son el Colegio Médico, el Colegio Nacional de Farmacéuticos y la Asociación Odontológica Nacional. Entonces, este grupo de profesionales tenía la gran tarea, importante tarea, de formular las listas de medicamentos esenciales especializados, los formularios nacionales, protocolos y guías. Lamentablemente, bueno, no puedo decir lamentablemente, es decir, lograron con parte del objetivo. Actualmente, pues en Panamá nosotros contamos con las listas nacionales de medicamentos esenciales, de medicamentos especializados, pero no hemos logrado lo que son la formulación del formulario nacional de medicamentos ni la elaboración de las guías terapéuticas. En el componente de estrategia de medicamentos genéricos, pues se quería hacer una promoción en el uso de medicamentos genéricos como una estrategia o un lineamiento para garantizar el acceso, ¿no? Dentro de los lineamientos que se establecieron en este aspecto, estaba promover todo lo que era o favorecer lo que era el registro de medicamentos, los análisis de calidad tanto de pre y post aprobación, la promoción de medicamentos genéricos en los profesionales de la salud, en la población, porque había mucha resistencia tanto de los profesionales de la salud como de la misma población para el uso de medicamentos genéricos, y contar pues con información que le permitiera pues tanto a los profesionales como al usuario pues, aclarar dudas al respecto, o información acerca de medicamentos. En este sentido, aquí en este punto también se hablaba de promover lo que era la industria nacional. En la estrategia, ¿qué estrategia pudimos lograr? En este aspecto, pues
se logró lo que fue un programa de información de medicamentos de referencia, lo que se conoce en Panamá como la canasta básica de medicamentos. Esta canasta básica de medicamentos, pues, contiene información sobre precios de los medicamentos, tanto del medicamento innovador como de los medicamentos genéricos, en las diferentes farmacias. Todas las farmacias están obligadas a tener esta lista de canasta básica de medicamentos, que es a la vista del paciente, de manera que el paciente pueda verificar los precios de farmacia a farmacia y de esta manera, pues, ayudarle a adquirir el medicamento a un menor costo. Y esto, la autoridad de salud, pues también emite lo que son los listados de medicamentos intercambiables, que también debe estar en la vista del consumidor en todas las farmacias, de manera que él pueda solicitar un medicamento intercambiable, un medicamento genérico intercambiable, pues, que le va a salir a un menor costo que un medicamento innovador. Entonces, en ese sentido, pues, pudimos avanzar un poco con el aspecto de promover, pues, el uso de medicamentos genéricos. También se dieron muchas capacitaciones, conferencias, sobre todo a profesionales médicos, para mejorar lo que era, pues, la prescripción de medicamentos genéricos. Ya la Ley 1 de medicamentos, pues, contemplaba el uso de denominación común internacional, pero se promovió aún más, sobre todo a nivel del sector privado, porque al nivel estatal es de estricto cumplimiento. Sin embargo, a pesar de que la Ley 1 lo establece, todavía en el sector privado, pues, se ve la prescripción de medicamentos en nombre comercial, cosa que está prohibida, porque la ley establece que la prescripción debe hacerse en nombre genérico, y al lado el médico puede poner, pues, entre paréntesis, puede colocar el nombre del medicamento innovador que él desea que el paciente compre. Pero ya es decisión del paciente, una vez llega a la farmacia, y por esto debe estar a la vista del paciente, en la lista de medicamentos intercambiables, decidir qué medicamento va a comprar de acuerdo, pues, a su bolsillo, como se dice. En el aspecto pues, de suministro, pues se establece que el suministro de medicamentos debe ser garantizado en todas las etapas para lograr un acceso oportuno y eficiente a la población, ¿no? En este lineamiento de la gestión de suministro, ahí lo que se hablaba, pues, también de sistemas tecnológicos que ayudaran a lo que es a tener una mejor gestión de suministro. Se adquirió a nivel del Ministerio de Salud un sistema informático que permitía o que se utilizaba para el manejo de inventarios. Sin embargo, por experiencias que me compartieron los farmacéuticos que trabajan en ese nivel, como que, pues, lamentablemente el sistema no funcionó mucho y no permitía obtener información vital para una verdadera gestión de suministro. Se avanzó en la adecuación de lo que son los almacenes nacionales de medicamentos. Se invirtió recurso financiero para adecuar los almacenes nacionales, sobre todo después del Ministerio de Salud. Esto en el punto de dotación de profesionales farmacéuticos, pues hubo una pequeña mejoría a nivel de lo que fue el Ministerio de Salud en la contratación, pues, de personal farmacéutico, pero lamentablemente, pues, todavía estamos muy lejos de tener, pues, la totalidad de farmacéuticos que nosotros necesitamos en ese sector. En cuanto a mecanismos de contención de costos, pues, definitivamente, pues, se aplicaron muchos. Me imagino que ustedes también como países han tenido esa experiencia en cuanto, pues, a negociación conjunta y a la utilización, pues, de los fondos de OPS, ¿no? Entonces, ahí, pues, mejoramos un poco en lo que fue el sistema de suministros. En cuanto a optimización de los recursos, pues, dentro de los lineamientos que se planteaban estaba la realización de la negociación conjunta, como les mencionaba, y la utilización de mecanismos regionales de adquisición, pues, que en Panamá, pues, ha realizado varias adquisiciones de medicamentos utilizando esta figura. Y como les mencionaba, pues, la utilización de convenios de participación con OPS y otras organizaciones internacionales, a través de los cuales, pues, ha podido adquirir medicamentos a un menor costo, pues, para la población, para el país. En cuanto al componente de calidad, eficacia y vigilancia de la seguridad,
se establece pues que el derecho de salud pública es un derecho de salud pública y que prevalece sobre los intereses políticos, comerciales o individuales, y que esto se debe dar garantía de la calidad de los medicamentos. Entre los lineamientos que se diseñaron está la creación del Observatorio Nacional de Medicamentos, evaluación de las iniciativas de armonización de la reglamentación, que se ha estado trabajando durante varios años este aspecto, reducción en el riesgo de adulteraciones y falsificaciones de medicamentos, que es un aspecto en los cuales también se ha estado trabajando. Dentro de las estrategias que se establecieron, pues participación y evaluación en las iniciativas de armonización de la reglamentación farmacéutica, que se está trabajando pues, a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Y las coordinaciones interinstitucionales, por ejemplo, con el Ministerio Público y la Policía Nacional, en el punto de reducir el riesgo de las adulteraciones y falsificaciones de medicamentos. Ahí la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas pues, ha trabajado de la mano con el Ministerio Público y la Policía Nacional para evitar este tipo de situaciones que afectan definitivamente la salud de la población. En el punto de eficacia y vigilancia de la seguridad de medicamentos, pues dentro de los lineamientos que se planteaban, estaba el fortalecimiento de las capacidades para la evaluación y el fortalecimiento de los sistemas de farmacovigilancia. Dentro de muchas otras, les estoy mencionando aquellas en las cuales, pues, como país hemos logrado avanzar. Entre las estrategias pues, que se planteaban actividades académicas de especialización, se generaron algunas especializaciones farmacéuticas, por ejemplo, bueno, no solo farmacéuticas, porque hubo una que iba dirigida tanto a médicos como farmacéuticos, una especialización en farmacoterapia y gestión clínica del medicamento. También se han dado especializaciones en bioética y especializaciones en logística farmacéutica. Era un componente en el cual pues, siempre se decía que el farmacéutico, pues, en lo que era logística, tenía deficiencias, y los farmacéuticos pues, son los responsables de los almacenes de la cadena de suministro. Y estaban incursionando estos profesionales en estas áreas, ingenieros en logística, por ejemplo. Entonces, se lanza una especialización en logística farmacéutica pues, para mejorar las competencias de los farmacéuticos en esta área. Y un punto muy importante fue que se crean los comités locales de farmacoterapia y farmacovigilancia. Eso pues dio un gran giro, impulsó mucho lo que fue farmacovigilancia. La Caja de Seguro Social creó comités locales de farmacoterapia, comités regionales de farmacoterapia en todo el país, que dentro de los cuales, pues muchos de los cuales formamos parte de estos comités, fuimos favorecidos con este tipo de especialización, ya que la Caja de Seguro Social cubrió parte de los costos de la especialización. En el caso del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud cubrió la totalidad de los costos de capacitación de sus profesionales. Entonces, en este componente, pues sí, la verdad sentimos que avanzamos bastante. A nivel del ministerio, lamentablemente, la conformación de los comités locales de farmacoterapia y farmacovigilancia ha sido un poquito bastante más lenta que en la Caja de Seguro Social. Realmente el Sistema Nacional de Farmacovigilancia se alimenta o está sostenido por los comités de farmacoterapia y farmacovigilancia de la Caja del Seguro Social. En este último año de pandemia, lamentablemente las actividades quedaron un poquito rezagadas en el sentido que todos los profesionales fueron dirigidos a atender COVID. Entonces, algunas de estas situaciones pues afectaron el desarrollo de los comités de farmacoterapia y farmacovigilancia a nivel de la Caja de Seguro Social y retrasaron la institución de los comités, de estos comités en el Ministerio de Salud, pero sí se está trabajando bastante en ello. Ya nuevamente, pues, afortunadamente los comités se han reactivado a nivel, pues, de la Caja del Seguro Social. En el componente de uso racional de medicamentos, pues, la política establece, pues, que es un proceso complejo que exige la aplicación de intervenciones multifactoriales. Dentro de los lineamientos en los cuales, pues, se ha podido incidir un poquito más, está lo que es la elaboración de normas de buenas prácticas de prescripción y dispensación, promoción y desarrollo de programas de atención farmacéutica y desarrollo de programas de educación. Estrategias de educación continua en las instituciones
como las nuestras, Caja de Seguro Social, por ejemplo, dentro del plan de evaluación del desempeño que se hace anualmente, los profesionales deben tener un X número de horas de docencia pues, que deben haber acumulado. Los comités de farmacoterapia, quienes fueron encargados pues, forman parte de la Comisión de Medicamentos, quienes fue encargada pues, de elaborar, de actualizar pues, normas y procedimientos. Y definitivamente pues, se dieron también el desarrollo de estudios de utilización de medicamentos que eran llevados a cabo pues, por los comités locales de farmacoterapia o los comités regionales de farmacoterapia, que también pues, daban información pues, de cómo se estaba dando el uso de los medicamentos y qué estrategias era necesario aplicar para corregir las situaciones pues, que se detectaban con estos estudios. En el componente pues, de investigación se considera un elemento prioritario en los sistemas de salud, definitivamente para poder corregir situaciones que se estén dando, como les acabo de mencionar. Se hablaba, entre los lineamientos establecidos estaba el fortalecimiento del Comité Nacional de Bioética e Investigación, tanto el nacional pues, como los institucionales, promoción en el desarrollo de capacidades de investigación, fomento de las investigaciones farmacoepidemiológicas, el desarrollo de procesos de capacitación en investigación y en bioética, y dentro de las estrategias que se planteaban, pues estaba la realización de estudios de utilización de medicamentos. El Instituto Gorgas ha realizado un sinnúmero de investigaciones que tienen que ver con acceso a medicamentos, con el gasto farmacéutico, en donde su sustento para conseguir financiamiento para la realización de estos estudios ha sido la Política Nacional de Medicamentos. Entonces, también en el componente de investigación, pues hemos avanzado bastante. Hay un sinnúmero de información que ha desarrollado y que ha producido el Instituto Gorgas, que han sido realizados pues, por profesionales farmacéuticos, tanto del sector público como privado. En cuanto a los procesos el desarrollo de procesos de capacitación y actualización, pues de investigación en salud y en bioética de la investigación, como le dije, pues a nivel de la universidad. Afortunadamente se han creado especializaciones en este sentido. En cuanto al componente pues, de recursos humanos, pues definitivamente se requiere capital humano en salud con alto nivel de competencia, digamos, sensibilidad social, compromiso, productividad, ¿verdad? Para la satisfacción de los servicios de salud. Y dentro de los lineamientos que se establecían, era el desarrollo de gestión de recursos humanos para lograr la eficiencia, efectividad y equidad de los servicios, que atendan a la población y garantizando la continuidad del servicio. Lamentablemente, en este aspecto no hemos avanzado mucho en el sentido que tenemos deficiencias de recursos humanos tanto en instalaciones de la Caja de Seguro Social como en instalaciones del Ministerio de Salud. Nosotros lamentablemente tenemos instalaciones del Ministerio de Salud en donde no contamos con profesionales farmacéuticos. Entonces es una situación lamentable, una situación en la cual pues como Colegio Nacional de Farmacéuticos entramos en controversia o en conflicto con la autoridad, ya que la autoridad reguladora pues viola la propia ley de medicamentos y la política. Entonces lamentablemente pues en este aspecto pues todavía seguimos muy deficientes. En cuanto al monitoreo y evaluación, pues la política establecía que ella debía ser evaluada cada 4 años, ¿verdad? Mediante metodologías e indicadores establecidos por el Ministerio de Salud. Y que el principal objetivo de esta evaluación era determinar el impacto de la política en la salud de la población y que estos resultados pues también iban a servir para poder aplicar las acciones correctivas necesarias. Y no se dio en todos estos años, no se ha dado una evaluación de la política. El Instituto Gorgas realizó una investigación sobre el diagnóstico. La investigación era sobre el diagnóstico de la política y su impacto. Lamentablemente todavía no han publicado los resultados de esta investigación que fue realizada en el 2008, si no mal recuerdo, y que llevaba una proyección para ver otros aspectos. Uno de los objetivos que ellos pretendían era también la construcción de indicadores que pudieran permitir la evaluación de esta política. Y como al inicio les mencioné,
nosotros contábamos con una política nacional de medicamentos, como se les acabó tratar de explicar brevemente resumida. Sin embargo, en el año 2019, la Asamblea Legislativa, a través de la Ley 109 del 12 de noviembre, adopta, el título de la ley es que adopta la Política Nacional de Medicamentos en la República de Panamá, pero realmente no adoptó la política tal y como la conocíamos. Hizo cambios a la política y uno de los cambios que nos preocupa mucho, uno de los que los voy a mencionar más adelante. Entonces, esta nueva política que mantiene componentes de la política anterior e introduce otros, esto es de reciente promulgación, por decirlo de una manera, como le dije, en noviembre de 2019, debía ser reglamentada en 6 meses, pero como recordarán, a partir de marzo del 2020 iniciamos con el problema del coronavirus, por lo cual solo se dio en ese momento, antes, en febrero del 2020, una primera reunión para crear el grupo de trabajo que iba a trabajar en la reglamentación de esta política. Viene la pandemia, esto, como mencioné anteriormente, pues los profesionales de salud que estábamos en el nivel asistencial, fuimos dirigidos a combatir coronavirus y se dejó de un lado, desde el punto de vista de nosotros, la política, la reglamentación de la política. Sin embargo, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, se siguió trabajando en una propuesta de reglamentación de esta ley que todavía no ha sido aprobada, la reglamentación por el Ministerio de Salud. Esta ley tiene, pues al igual que la anterior, es una ley ahora, no una política, ley que adopta una política, principios esenciales rectores, como lo son fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Ministerio de Salud, hacen mucho énfasis en esto, fortalecer el liderazgo y la gobernanza del Ministerio de Salud para garantizar los intereses de la salud pública, ¿verdad? Asegurar el acceso efectivo a los servicios farmacéuticos de calidad. Antes estaban como un componente, un lineamiento, una estrategia, ahora aparecen como un principio esencial. Desarrollar y fortalecer los sistemas de información, monitorización y evaluación del sector farmacéutico, priorizar e incentivar el desarrollo de la producción de medicamentos que satisfagan las necesidades de la salud. Dentro de los objetivos que plantea esta ley, pues está asegurar el acceso oportuno y continuo de los medicamentos a toda la población, garantizar calidad y eficacia y vigilancia de la seguridad, la comercialización ética de los medicamentos en el territorio nacional, fortalecer el uso racional de medicamentos tanto por los profesionales como por los consumidores, y formular estrategias destinadas al estímulo de la producción, investigación y tecnología en materia de medicamentos. Como les dije, pues toma muchos aspectos de la política de medicamentos, elimina algunos e introduce otros. Ellos plantean la ley que para alcanzar estos objetivos, ellos se tienen estas estrategias, ¿verdad? Uno, gobernanza de la autoridad sanitaria, eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos, disponibilidad y cobertura de los medicamentos, tanto esenciales como especializados de alto costo, acceso a los servicios farmacéuticos, recursos humanos, uso racional de medicamentos, producción de medicamentos y sistema de información. Como ven, eliminaron uno de los componentes que tenía la política anterior, que era el de propiedad intelectual, que no fue desarrollado, lamentablemente no se desarrolló durante todos los años en que tuvo vigencia la política, pero que consideramos de vital importancia. Pero cuando se adopta la ley y se adopta la política, perdón, a través de la ley, ese componente de la política desaparece. Producción de medicamentos, pues se convierte en una estrategia. Antes estaba como un lineamiento dentro de lo que era mejorar el acceso a través del uso de medicamentos genéricos. Y surge los sistemas de información como una estrategia para mejorar todos estos aspectos. Esta ley, pues la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas y otras direcciones generales que tengan relación con esta norma, en coordinación pues con la MICE de Caja de Seguro Social, tendrán la responsabilidad de implementar la Política Nacional de Medicamentos. Una de las cosas que vimos pues que falló es que en la aplicación de la política anterior,
es que se le dio a una sola entidad la responsabilidad de la aplicación de la política, una entidad que tiene múltiples otras funciones, que no cuenta con recursos humanos suficientes para poder implementar una política, ¿no? Pues que requiere de otros sectores para poder ser aplicada. Al igual que la política anterior, se establece la evaluación cada 4 años mediante metodologías e indicadores establecidos por el Ministerio de Salud, y que el ente rector pues será, el Ministerio de Salud será el ente rector en conjunto con las instituciones de salud pública y privadas para velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Medicamentos. Conclusiones, pues es vital, uno de los objetivos que se plantean, o que se plantearon sobre todo en la reglamentación, en la propuesta de reglamentación de esta ley, es que la política de medicamentos debe ser insertada dentro de la política de salud de país. Nosotros en el plan 2016-2025 contamos con 9 políticas de salud de país, y consideramos pues que la política nacional de medicamentos debe ser considerada como la política 10 de salud de país. Es realmente para que se le dé el carácter para que se implemente como tal. Y que esta implementación de esta política requiere de la participación intersectorial, múltiples actores para poder realmente que se pueda llevar a un feliz término, a que se logren los objetivos y realmente se obtenga lo que queremos todos, que es pues, mejorar la salud de la población a través de mejor acceso de medicamentos pues, de calidad, eficientes y seguros. El ente rector definitivamente consideramos que debe designar un equipo multidisciplinario que le dé seguimiento y evaluación a la política, porque si no va a pasar exactamente lo que pasó en todos estos años. Tuvimos una excelente política que lamentablemente no se le dio seguimiento a su implementación, solo en algunos aspectos que consideramos fueron positivos. Tengo que mencionar que la conformación de la CONAMED fue una de las metas que pudimos lograr con la Política Nacional de Medicamentos, y de contar en este momento con los listados nacionales. ¿Qué podemos decir que ha fallado en este sentido? Que a pesar de que contamos con listados nacionales, cada institución sigue comprando con sus listados oficiales. El Seguro Social compra con su listado oficial, el Hospital del Niño compra con su listado oficial, el oncológico compra con su listado oficial. Es decir, a pesar de que tenemos una lista de país, no aplicamos en nuestras instituciones esta lista, no la homologamos a nuestros listados oficiales y estamos comprando con nuestras propias listas. No sé, esto era lo que quería presentarles, pues teníamos una política de medicamentos de Panamá. Ahora contamos con una ley 109, que adopta la política, pero que adoptó algunos aspectos de la política, pero que insertó otros y eliminó algunos aspectos que nosotros considerábamos eran muy importantes para garantizar acceso de medicamentos a la población, sobre todo cuando se trata de enfermedades como cáncer, por ejemplo, en donde la propiedad intelectual a veces evita que los pacientes puedan acceder a medicamentos más económicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez. Procedo ahora a presentar a la doctora Dalia Castillo, quien es licenciada en farmacia con especialidad en administración de suministro de medicamentos, máster en salud pública, economía de la salud y del medicamento, y cursando un doctorado en educación. Es docente en la Escuela de Salud Pública y de Farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actualmente coordinadora nacional de la Familia Profesional Salud y Bienestar del proyecto para la elaboración del Catálogo Nacional de Cualificaciones de la República Dominicana. La doctora Castillo fue encargada del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAPS, miembro y coordinadora nacional de la 4ª encuesta de servicios farmacéuticos, acceso, precios, calidad y uso racional de medicamentos en la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional, y de 1994 al 2014 fue consultora nacional de medicamentos, sangre y tecnologías en salud de la Organización Panamericana de la Salud en República Dominicana.
Adelante, doctora Castillo. Sí, muchísimas gracias. Quiero, antes de iniciar a compartir lo que ha sido la experiencia de la República Dominicana con la política farmacéutica nacional, agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica en la persona del doctor Santiago Rodríguez y a la Academia Nacional de Farmacia en la persona de la doctora Lidiet Fonseca por la invitación. Muchísimas gracias. Para mí es un honor y como yo les comenté inicialmente y fuera de cámara, como decimos, nosotros en la República Dominicana recibimos mucho apoyo cuando estuvimos involucrados y teníamos el deseo de nosotros contar con una política farmacéutica y no solamente contar con la política farmacéutica, sino también implementar aquellas acciones que demandaban para su implementación. Bien, estoy compartiendo pantalla para apoyarme en las notas que tengo para hacer mi intervención. Bien, la política farmacéutica, compartiendo algunos de los antecedentes, la política farmacéutica nacional no podemos verla en el país como un resultado aislado, sino que fue parte y fue un resultado del proceso de reforma del Estado en sentido general y de la reforma sectorial de modo particular. Ese momento, ese auge que se vivía en el país para la reforma del Estado y de manera particular se estaban abordando aquellos aspectos para reformar el sistema de salud en general y que tenía como propósito esa reforma generar cambios institucionales, organizativos, nuevas modalidades de financiamiento principalmente y que tocaba mucho al tema de medicamentos y una reorganización del modelo de salud desde su misma estructura y funcionamiento, con la finalidad de impactar en la mejoría de la calidad de vida de la población. En la reforma sanitaria acogió el tema del acceso equitativo de medicamentos como una línea estratégica y esa línea estratégica estaba pautada con el objetivo de asegurar calidad, el acceso a medicamentos seguros y efectivos y contempló dentro de esa línea estratégica la elaboración de una política farmacéutica nacional que se articulara con la Política Nacional en Salud y con el Plan Nacional Decenal en Salud, para no dejarla aislada. La fuerza que tenemos, vamos a decir, porque de ahí somos, que tenemos en el sector farmacéutico no es la misma fuerza que se tiene desde esos otros ámbitos de la Política Nacional de Salud. Y esto se hizo como una forma de garantizar la viabilidad de su implementación y la sostenibilidad en el tiempo. Por eso nosotros decíamos al inicio que la política farmacéutica no se ve aislada, no surgió sola, sino que fue un resultado del proceso de reforma sanitaria. ¿Cuáles fueron los mandatos en ese momento? ¿Hacia dónde se solicitaba orientar los esfuerzos? Todas las iniciativas propuestas debían, o que el equipo que se conformó para ello, debían mostrar resultados a corto plazo y reunir una serie de condiciones. Dentro de estas condiciones podemos decir, porque fueron explícitos, que debían producir resultados en indicadores relevantes y que fueran fácilmente percibidos por la población, por los usuarios internos y externos. Mejorar objetivamente el grado de satisfacción de los usuarios y profesionales, ser coherentes con el escenario final deseado o con el objetivo que tenía planteado todo el proceso de reforma y ser factibles en el corto plazo y sin una inversión excesiva de recursos. No obstante, sí es importante mencionar que siendo el momento del proceso de reforma, ustedes lo han podido vivir en sus países, que la diversidad de actores se incrementa, agencias financiadoras, donaciones de otros estados también,
confluyen con la práctica cotidiana en este caso fue de la República Dominicana, y pues digo habíamos porque yo estaba en ese momento, trabajaba con la Organización Panamericana de la Salud, e incidíamos y trabajábamos con los mismos actores. Entonces, habíamos tanto que a veces nos cuestionábamos si nosotros como cooperantes les estábamos dejando tiempo a las autoridades para que hicieran lo que tenían que hacer. Y parte de la intención de crear una comisión de política farmacéutica, o sea, era integrarnos todo lo que estamos trabajando y queriendo contribuir con el desarrollo de esa línea estratégica de la reforma. Vámonos a sentar en una mesa para organizar la cooperación. En ese proceso, dentro del mismo el tren de reforma y de piezas que se estaban aprobando durante el proceso de reforma, se crea por decreto presidencial la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional. Y esta comisión respondía directamente a la Presidencia de la República. Y nosotros podemos compartir con ustedes que esa fue no sabemos si fue una estrategia o si fue una coyuntura específica que se dio en ese momento, pero que favoreció para que la política farmacéutica pudiera avanzar, pudiera aprobarse y pudiera avanzar en el orden que avanzó. Se creó con la responsabilidad de elaborar una política que regule todo el sector farmacéutico nacional, así como todo lo relacionado con el mismo. Ahí pudiéramos decir que ese fue un mandato que posteriormente pudimos observar que tenía oportunidades de mejora porque la política orienta. Quien regula es la autoridad reguladora, pero bueno, quien presidía o quien preside en la comisión presidencial es el ministro de Salud como ente rector. Y segundo, establecer una estrategia que permita que todos los actores del sector farmacéutico nacional interpongan sus mayores esfuerzos para que la población reciba medicamentos esenciales y o genéricos de calidad, eficaces y eficientes a precios accesibles para todos. Ya desde el mandato a la comisión presidencial estaba incluida en la participación de todos los sectores que tenían alguna incidencia en el ámbito de los medicamentos. Esta Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional se estableció como misión coordinar e integrar las acciones del sector farmacéutico nacional, contribuyendo al desarrollo de políticas, estrategias e intervenciones que favorezcan el acceso y el uso racional de medicamentos esenciales, seguros y de calidad para la población. Y como visión, ser la instancia propulsora de acciones concretas y concertadoras en todo el sector farmacéutico nacional para lograr el acceso a medicamentos esenciales, garantizar la calidad y promover su uso racional. Y sí, está clara la comisión, que es una instancia propulsora de acciones, no ejecutora. En cuanto al propósito que se estableció para la política farmacéutica que elaboró y entregó y se aprobó a la Presidencia de la República, esta política tenía como propósito o tiene como propósito asegurar el acceso a medicamentos esenciales. No hubo, aquí sí fue muy enfática y las discusiones pues se daban. Teníamos que definir cuál era el conjunto de medicamentos al que el país se hacía garante en cuanto al acceso. No solamente al acceso, sino a la calidad y la seguridad y eficacia de los mismos. Era ese conjunto de medicamentos esenciales. Promover la sostenibilidad del financiamiento, optimizar la gestión y asegurar la calidad, la seguridad, la eficacia y el uso racional de los mismos. Esta política farmacéutica también acogió o tiene establecido
3 objetivos fundamentales que están vinculados al acceso, el primero, a la calidad, seguridad y eficacia, el segundo, y el tercero, al uso racional. Cada uno de estos objetivos se ven reflejados en las directrices y estrategias que contiene la política farmacéutica nacional. La primera de acceso aborda medicamentos esenciales, asequibilidad, gestión de suministro. Y vamos a pasar a ver cada una de las directrices, la estrategia y las líneas de acción que establece. Me voy a pasar esta página para verlo de manera detallada. La primera directriz, que es asegurar el acceso a los medicamentos esenciales a toda la población, no a la población dominicana, a toda la población. Plantea como estrategias, la primera, adoptar el concepto de medicamentos esenciales para establecer las prioridades en el sector farmacéutico nacional. A esto se refiere. Cuando vamos a definir ese conjunto de medicamentos del que el país el Estado se hace garante en cuanto al acceso y la calidad, debe responder a la categoría de medicamentos esenciales y entendiendo como medicamentos esenciales la definición que nos da la OMS. La segunda estrategia, asegurar la asequibilidad de los medicamentos del cuadro básico nacional de medicamentos esenciales, que es ese conjunto de medicamentos que se han adoptado a través de los diferentes protocolos de atención. Y el tercero es fortalecer el rol de la Central de Apoyo Logístico, el PROMESECAL, para garantizar el suministro de medicamentos e insumos para la salud al Sistema Nacional de Salud. PROMESECAL, el es el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, es una instancia que funciona desde el año 1978 en el país y que tiene buenos resultados. Ha logrado no solamente capacidad en la gestión de suministros, sino también que ha podido mantener unas negociaciones de precios locales. Las negociaciones de promesas son locales, que después en las encuestas, tengo algunos indicadores para compartir ahorita, sí demuestran que nosotros adquirimos medicamentos por debajo de lo que es el precio estándar a nivel internacional. Tiene esa capacidad instalada y por lo tanto es un recurso que se recupera y se fortalece desde la comisión, pidiendo y mandando ya como una línea estratégica mandatoria fortalecer el rol de la Central de Apoyo Logístico. Hasta ese momento y hasta hace pocos, vamos a decir, un par de meses, pudiéramos decir, que el PROMESECAL no manejaba el programa de medicamentos de alto costo y recientemente le fue transferida esa responsabilidad y nosotros creemos que es una ganancia y es parte del fortalecimiento de la central. La segunda directriz orienta a garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de todos los medicamentos que se comercializan en el mercado nacional mediante el fortalecimiento de la autoridad reguladora. Esta segunda directriz plantea 5 estrategias fundamentales. El primero era desarrollar y fortalecer la rectoría del sector farmacéutico dentro del Ministerio de Salud, que es en este caso la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, como entidad que regula todas las actuaciones que están relacionadas no solamente con los productos, sino también con la prestación del servicio farmacéutico. Implementar una política de desarrollo y formación de los recursos humanos del sector. Y esta política, si bien nosotros hemos podido lograr algunos avances, todavía hay una brecha importante. Hay una oportunidad para que el profesional farmacéutico se destaque en aspectos no solamente de índole clínica
y vinculada con el producto, sino con aquellos aspectos de política pública que favorezcan la inserción del farmacéutico en esos espacios que determinan la implementación efectiva de estas estrategias y de las líneas de acción que están contenidas en la política. El fortalecimiento vuelvo un poquito atrás a la estrategia, a la primera estrategia, los avances que se han tenido en el fortalecimiento de la autoridad reguladora son notorios. En el año 2015 hubo el desarrollo inició desde antes, pero en el año 2015 fue la dirección general, lo que era la Dirección de Drogas y Farmacias, fue transformada a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, porque se acogió la vigilancia y el control y la regulación de todo lo que significara riesgo por consumo, y ahí estaban los alimentos. Fue un desafío adicional, pero que la regulación de esos productos sigue la misma línea de desarrollo, de regulación de los medicamentos, y en la República Dominicana la regulación de medicamentos pues superaba en mucho la regulación de los alimentos, y eso fue una decisión de las autoridades pasar esos productos, ese componente a la Dirección de Medicamentos. Pero además se le otorgó una línea de financiamiento derivada de los mismos impuestos que recauda el Ministerio de Salud por concepto de los servicios que presta la Vigemaps. También que la dirección depende directamente del ministro de Salud y dejó de pertenecer y de responder a un viceministerio, y esto facilitaba o facilita mucho las decisiones y el desarrollo de esas estrategias e iniciativas. La tercera estrategia, elaborar, consensuar y promulgar el reglamento farmacéutico, porque en ese momento había una debilidad importante desde el punto de vista regulatorio, de la pieza regulatoria, para vigilar el cumplimiento o acatar aquellas regulaciones que se habían establecido, y había una propuesta que tenía años construyéndose desde el año 2001, cuando se modificó la Ley General de Salud. Todavía estábamos en el año 2005 y seguíamos con el mismo reglamento, y entonces se incorporó como una de las líneas estratégicas importante para poder desarrollar el sector. Todavía hay debilidades en esa pieza regulatoria, porque el régimen sancionador es muy débil y tiene que acogerse las que están establecidas en la Ley General de Salud, que son muy débiles también. La cuarta, desarrollar la capacidad del Laboratorio Nacional de Referencia del sector farmacéutico, en este caso del laboratorio oficial, y se inició todo un proceso para el ser calificado como un laboratorio de referencia por la Organización Mundial de la Salud. Este ha sido un proyecto que, si bien tiene avances, todavía tiene muchas oportunidades de mejora, porque no depende directamente de la Dirección de Medicamentos, sino que depende de otra instancia a lo interno del Ministerio de Salud, y eso dificulta la coordinación y la incidencia directa para la implementación de los planes. Y la quinta estrategia es fortalecer mecanismos de vigilancia y control social para asegurar el cumplimiento de los compromisos inherentes al sistema de seguridad social en las prestaciones farmacéuticas. Esta última estrategia tiene una significancia, una importancia primaria para el acceso a los medicamentos o las prestaciones farmacéuticas en sentido general, pero ha sido una de las estrategias que se ha quedado más rezagada. En esto, la participación del profesional farmacéutico
no ha sido lo suficientemente activa como para lidiar con el conjunto de aseguradoras que manejan esas prestaciones y esos recursos, pero sí desde el punto de vista de la vigilancia de los productos, pero no para el control social que favorezca el aseguramiento de estos productos. La tercera directriz está orientada a promover y desarrollar estrategias que propicien la cultura del uso racional de medicamentos. Y como estrategias se propone promover la producción y la difusión de informaciones sobre medicamentos esenciales con el objetivo de influir en la prescripción, la dispensación y el uso. En el país, los medicamentos esenciales, cuando hablamos de medicamentos esenciales, hay una confusión con medicamentos genéricos. Todavía nosotros tenemos esa resaca de los años 80, cuando los estados se vieron en la necesidad de asumir la producción de medicamentos y en algún momento se le llamaron, como aquí en el país, medicamentos esenciales, y esos medicamentos esenciales, siendo el Estado el productor, pero al mismo tiempo el regulador y al mismo tiempo el responsable de el acceso de esos productos, pues se vio afectada la calidad de los mismos y todavía nosotros tenemos que lidiar con esa situación. Y en esto, pues, desde la misma Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, con la colaboración y la participación directa del Promesecal y el Ministerio de Salud, se desarrollaron campañas de promoción. Más recientemente se desarrollaron algunas aplicaciones para favorecer y difundir cuáles son esas informaciones que favorecen a la adhesión y del uso racional de los medicamentos, pero también a la confianza en los medicamentos que consume. Sabemos que hay una asimetría. Claudia estaba en estos días mencionando esa asimetría de información que existe no solamente con los consumidores, los usuarios de los productos, sino también con las mismas autoridades. Nosotros sabemos que desde el sector regulador hay debilidades y que hay más fortaleza en cuanto al manejo de información por parte del sector productor. La segunda estrategia, elaborar normativas para la regulación de la práctica profesional, conjuntamente con la Asociación Farmacéutica Dominicana, que todavía nosotros no hemos logrado como país aprobar una ley para que cree el colegio farmacéutico y por lo tanto que le transfiera mayor poder. Pero sí nosotros conjuntamente con la Asociación Farmacéutica se elaboró un código de conducta ética para el profesional farmacéutico que por la misma situación de no ser colegiatura tenemos debilidad en la implementación. La tercera estrategia es elaborar e implementar un plan nacional de capacitación de los recursos humanos en farmacoterapia racional. Ese esfuerzo se ha desarrollado, ha podido avanzar desde el Servicio Nacional de Salud. El país también acogió la separación de funciones y por un lado queda el Ministerio de Salud como ente rector y se crea el Servicio Nacional de Salud. Y es desde el Servicio Nacional de Salud que se han desarrollado iniciativas para capacitar a los recursos humanos en farmacoterapia racional, entendiendo y reconociendo que han sido aisladas y que no ha sido un programa sistemático que favorece la actualización del personal que está, pero también la estandarización de las competencias con los profesionales que entran. La cuarta estrategia es regular la promoción y la publicidad de medicamentos. Desde el Ministerio de Salud sí se han desarrollado no solamente piezas normativas, reglamentos técnicos, sino también se ha fortalecido la vigilancia a la promoción de los medicamentos, la promoción y la publicidad, y se ha logrado mejorar, aunque todavía yo creo que este tema pues nunca termina y es mucho. Y sí, la cuarta directriz, voy a hacer un comentario después. La cuarta directriz
está orientada a promover el desarrollo de estrategias que incrementen la capacidad nacional de investigación en el sector farmacéutico. Esta es un área, el área de investigación, donde realmente tenemos que servirnos de información generada para tomarla como referencia y orientar las decisiones nacionales. Y en ese orden, la política incorpora como estrategia fomentar el desarrollo de la capacidad de investigación en el ámbito del Ministerio de Salud como forma de fortalecer sus funciones de rectoría y fomentar el desarrollo de la capacidad de investigación nacional en el sector farmacéutico. Desde la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, que fue una instancia a la que también se le asignaron recursos para poder promover y preparar esas propuestas, esas estrategias de intervención. Se han apoyado, se han promovido estudios para generar información del ámbito local y que orienten a la toma de decisiones. El fomento del desarrollo de la capacidad de investigación a nivel nacional choca con otras instancias que tienen el mandato, no solamente y de manera puntual, de favorecer y de promover la investigación a nivel nacional, y que siendo la política farmacéutica de menor nivel regulatorio, pues no puede ir en contra de esas decisiones. Entonces nos vemos supeditados a lo que plantee el organismo que maneja el tema de investigación a nivel nacional. ¿De qué se hizo acompañar la política farmacéutica? La política farmacéutica nacional, todas estas estrategias, yo me quedé en las estrategias, pero cada una de esas estrategias tiene un conjunto de líneas de acción puntuales que fueron llevadas a un plan maestro de acción y seguimiento. Ese plan maestro, que estaba compuesto por las estrategias, los objetivos y las actividades como líneas de acción, es un conjunto de actividades con un objetivo común. Y bajo esa óptica, todas las actividades son relevantes para el logro del objetivo, de ese propósito que se acogió para la política farmacéutica, de la misma manera como todas las estrategias son necesarias para alcanzar el objetivo general de la política. Desde un inicio se elaboró un plan maestro de acción, como bien lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y más recientemente y posterior al desarrollo de unas encuestas para medir el avance de algunos de los aspectos que se pudieron abordar, que se pudieron intervenir en el sector farmacéutico, pues fue necesario y existe una propuesta de actualización del plan maestro de acción. Para el plan maestro y para el desarrollo de la misma política farmacéutica nacional, esas estrategias y las líneas de acción que se incorporaron fueron el resultado del análisis de una encuesta farmacéutica nacional y que nos arrojó la realidad. Fue la línea base y arrojó las brechas donde estaban las principales necesidades, y eso fue lo que sirvió de base para nosotros definir esos contenidos de la política. El plan maestro concebido es una herramienta para la planeación del recurso humano y financiero de la gestión pública de corto y mediano plazo. Y eso sí es importante. Eso a nosotros nos ayudó y por eso hay una propuesta de actualización de ese plan maestro de acción, pero además no solamente de acción, sino de seguimiento. Uno de los elementos también mandatorios dentro de la política es que el conjunto de directrices y estrategias definidas aplicarán en el contexto del Sistema Nacional de Salud, este alcance nacional, en coordinación con, que aquí ya hay un mandato específico, a las diferentes instancias del Estado, los agentes que participan en el sector farmacéutico,
los sectores sociales, instituciones y organizaciones implicados en el desarrollo de actividades vinculadas al acceso de medicamentos y a su utilización, incluyendo las ONG, las asociaciones sin fines de lucro, los gremios profesionales e instituciones formadoras de recursos humanos para la salud. Y además promueve el intercambio entre países, agencias y organismos de cooperación internacional, de lo que República Dominicana se ha servido bastante. Nos hemos apoyado bastante en el intercambio entre países y el apoyo de agencias y agencias de regulación y organismos de cooperación internacional. Les comentaba que el contenido o las líneas, las estrategias y las líneas de acción que se identificaron para la política farmacéutica partió de un estudio de línea de base, aplicando los indicadores tanto de nivel 1 como de nivel 2 de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, lo que conocemos como la encuesta de servicios farmacéuticos. En el año 2005, que fue en el mismo año donde se aprobó la política farmacéutica nacional, se hizo la primera encuesta, el primer estudio, la primera encuesta. A los 4 años, porque igual la política manda a que se desarrollen, se hagan evaluaciones permanentes, periódicas, con una periodicidad de 4 años, que se estableciera también esos estudios. En el año 2010, ahí vemos que hay una brecha, que no es tal como el mandato. Ahí se desarrolló un segundo estudio aplicando esos indicadores, y en esta ocasión, ya para esta ocasión, la misma Organización Mundial de la Salud había fusionado los indicadores de evaluación de los estudios, de evaluación de precios de medicamentos, lo había fusionado con los estudios de la situación farmacéutica nacional. Entonces, en el año 2010 se aplicó la encuesta de esos indicadores conjuntos, y por eso la encuesta abarca servicios farmacéuticos, acceso, precio y uso racional de medicamentos. Ese estudio también se desarrolló en el año 2013 y más recientemente en el año 2019. Estos resultados a nosotros nos permiten identificar que la disponibilidad de medicamentos mejoró en todos los sectores y los medicamentos genéricos tienen presencia destacada en el país. Que las farmacias del pueblo, que es vamos a decir, es una división dentro del programa de medicamentos esenciales, la farmacia del pueblo tiene marcada importancia en la promoción de la asequibilidad de los medicamentos. Es una red de farmacias públicas que la administra el programa y la suple el programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico, y esta farmacia es la red más grande, como les comenté, porque son más de 500 farmacias distribuidas a nivel nacional, y que llega a aquellos puntos, a aquellos espacios geográficos, a aquellas poblaciones en donde la parte comercial no tiene interés quizás por la baja actividad comercial que representan. No obstante, la mejora de la disponibilidad en todas las situaciones, excepto en las farmacias privadas y almacenes centrales, está todavía la disponibilidad por debajo del 80%, que es la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud, como son las unidades de atención primaria y las farmacias del pueblo, que son las que atienden a aquellas poblaciones que están más desplazadas. Entonces, en esas poblaciones, la Organización Mundial de la Salud establece que al menos si están por debajo del 80% por debajo, todavía tenemos una brecha en el acceso. Los medicamentos comprados en el sector público son genéricos de manera absoluta, y para los cuales el precio obtenido es cerca de la mitad de los precios de referencia internacional. Y eso es una ganancia, y esos son logros que toda intervención futura debe proteger. ¿Hacia dónde se deben orientar los esfuerzos en este sentido? A vigilar la calidad.
a vigilar la calidad de esos productos. La accesibilidad geográfica viene mejorando a lo largo del tiempo, por lo mismo que comenté ahorita. Esa red de farmacias, que son farmacias públicas, que son farmacias oficiales, han favorecido el acercamiento, la asequibilidad de los medicamentos en esas regiones donde por un asunto de interés comercial no llega la iniciativa privada. Se encontraron medicamentos vencidos, esto de la última encuesta, se encontraron medicamentos vencidos en 3 de cada 10 farmacias privadas y 2 en cada 10 unidades de atención primaria. Y esto habla de una debilidad regulatoria que es plausible de intervenir y son elementos que hay que incorporar en el plan, en el nuevo plan estratégico que se trabaje y que se apruebe. Los medicamentos son bien rotulados y etiquetados. Estos dos indicadores han sido establecidos por la OMS como indicadores de mejoría en el uso racional, como también indicadores adecuados de prescripción, como por ejemplo el promedio de medicamentos por prescripción y receta. Sin embargo, aunque estos han mejorado, la adhesión a las guías, protocolos de tratamiento que verificamos en esta encuesta son preocupantes porque dan referencia de un comportamiento de mala prescripción. Disminuyó la proporción de farmacias que cumplen con la ley en cuanto a la presencia del profesional farmacéutico en todas las categorías de establecimientos farmacéuticos. Y aquí hay debilidad, no solamente de la autoridad reguladora, sino la misma asociación farmacéutica. Lo que esperamos sea colegio para que pueda intervenir con mayor categoría estas situaciones. En las farmacias del pueblo, solo un 72.5% tienen director técnico, aun cuando la ley ordena que en cada farmacia esté presente un farmacéutico. Esos son resultados en cuanto a los servicios farmacéuticos. En cuanto a los profesionales, también la política farmacéutica ha traído buenos resultados. Dentro de ello es que hay una mayor visibilidad y participación de los profesionales farmacéuticos en aquellas actividades y en aquellos espacios donde se discuten algunos elementos donde está involucrado en la práctica farmacéutica. También hemos sido favorecidos con la ocupación de asientos estratégicos en espacios estratégicos de discusión de políticas públicas. En el Consejo Nacional de Seguridad Social se incorpora, donde se discute el tema de las prestaciones farmacéuticas que directamente afectan a nosotros, dentro de la Comisión para el Combate de la Falsificación de Medicamentos, como en otros espacios. Y hay un mayor nivel en el abordaje del tema de medicamentos, mayor nivel desde el punto de vista político, porque como les decía anteriormente, la Comisión Presidencial se reportaba directamente a la Presidencia de la República. Recientemente esta situación cambió y ahora mismo existe un mandato donde se disuelve la Comisión Presidencial y se nombra una comisión interna representada por varios actores que ordenan que en 6 meses se tiene que entregar una propuesta para la transformación, la descentralización de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, y esto es una ganancia. Lo que debemos sí es estar atentos en cómo se va a desarrollar y cuáles pueden ser esos espacios que favorezcan para incluir esto fue apenas una muestra de lo que es la encuesta, los resultados de la encuesta. Hay unos hallazgos impresionantes y muy buenas oportunidades para intervenir e incorporar en cualquier proyecto, programa, estrategia que se vaya a definir a futuro. ¿Por qué una política farmacéutica? ¿Por qué es importante una política farmacéutica? La OMS
lo declara muy bien, no necesita más análisis, pero a esto yo le agregaría, porque es farmacéutica, no de medicamentos, porque no solo aborda aspectos relacionados a los productos, sino que involucra a los vinculados a la atención, y ahí estamos los farmacéuticos, ahí está la práctica farmacéutica, ahí está la organización de los servicios farmacéuticos, la ordenación farmacéutica, que todavía tenemos una brecha importante que cubrir allá. Porque la problemática de los medicamentos no es simplemente técnica o de calidad, sino que es un elemento con grandes implicaciones políticas y en el que están involucrados y se ven afectados grandes sectores de mucho poder. Porque la disponibilidad, precio, acceso, calidad y uso racional de los medicamentos afectan a la población en particular y al sistema de salud en general. Alguna reflexión final, y de esto yo lo tomé prestado y adaptado de Balanova, que las características de un sistema de salud exitoso, y lo quiero traer porque son reflexiones que cuando estamos haciendo, tratando de construir, cuando estamos haciendo, tratando de hacer propuestas, es bueno tener estas notas como para reflexionar. Un sistema de salud exitoso tiene visión y estrategia de largo plazo. Invierte adecuadamente y de manera sostenible en el tiempo. Da prioridad al primer nivel de atención. Y nosotros en el sector farmacéutico adolecemos mucho. Y ya sí hay una tendencia importante al farmacéutico de primer nivel, al farmacéutico, a la atención farmacéutica, que se da como ese primer contacto, como la puerta de entrada al sistema de salud que representan las farmacias, los servicios farmacéuticos comunitarios. Invierte en infraestructura adecuada, equipos y abastecimiento, articulando los elementos con eficiencia. Se sustenta en recursos humanos calificados que se preparan de manera continua. Aborda la inequidad, construye consenso social, permite flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones, es resiliente y aprende de las experiencias previas. Logra sinergias entre sectores y actores, demostrando apertura al diálogo y colaboración entre el sector público y privado con la efectiva rectoría del gobierno. La rectoría es indelegable. Muchas gracias. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctora Castillo, por compartir esta experiencia con nosotros, y vamos a proceder entonces al periodo de preguntas. Hay una pregunta que es para la doctora Ligia Álvarez, de parte de la doctora Victoria Hall. Dice: muchas gracias por su presentación y su colaboración con Costa Rica en este largo camino que deseamos llegar a buen puerto. Quisiera hacerle varias consultas. 1. ¿La política es de acatamiento obligatorio para sector público y privado? 2. Según entendí, para la política del 2009 no fue posible establecer un reglamento. La idea es trabajar el reglamento de la política del 2019 para el 2021 o años próximos. 3. Excelente que se mencione en la política del 2019 el término de gobernanza. Eso quiere decir que se está vislumbrando el trabajo conjunto entre gobierno e industrias farmacéuticas para evitar el desabastecimiento de medicamentos. 4. ¿Será posible que la doctora Ligia nos facilite el PDF de las dos políticas mencionadas en la presentación? Muchas gracias. Son varias en una, doctora. Sí, gracias a la doctora Victoria Hall. Un gusto saludarla. Bueno, como mencioné durante la presentación, pues lamentablemente la política no es una política aislada, o fue una política aislada, en el sentido de que no se le dio como un mandato, a diferencia de República Dominicana, que sí salió desde una comisión nombrada a nivel presidencial. Ya desde ahí surge de manera diferente a la política de Panamá, en donde fue elaborada por un grupo de farmacéuticos que trabajaban para el Ministerio de Salud. Entonces, no es
de obligatorio cumplimiento. En la actualidad, ninguna de las instituciones compra sus medicamentos o accede a sus medicamentos en base al listado de medicamentos del país. Cada una trabaja con sus listados oficiales. Entonces, pues no, lamentablemente no. En la pregunta 2, que no se estableció un reglamento, pues no, se elaboró la política, se dieron los lineamientos, las estrategias, no se le dio seguimiento como hicieron en República Dominicana, y lo felicito, la verdad, me gustó escuchar mucho la presentación de la doctora. No se le dio seguimiento a la política. Ahora no tenemos una política como tal, sino ahora la política forma parte de una ley. Ahora es una ley, que las leyes sí son de estricto cumplimiento tanto para el sector público como privado. Entonces eso le da mayor fuerza a la política. Y se está trabajando en la reglamentación de la ley, es decir, en reglamentar la ley que adoptó la política. Entonces, ya esa reglamentación, ese borrador de reglamentación ya fue elaborado y está, hasta donde tengo entendido, en el despacho del señor ministro para su revisión y firma. Entonces, hemos avanzado en ese sentido. En cuanto al término de gobernanza que se menciona en la ley, pues hace mucho énfasis en establecer estrategias y crear herramientas para la aplicación de las políticas farmacéuticas, básicamente, ¿no? Sí, claro que le puedo compartir el PDF tanto de la política que fue aprobada en 2009 como la ley 109 que adopta la política y que hizo unos cambios al documento inicial que se tenía. Así que bueno, muchas gracias, Victoria, espero haberles contestado. Muchas gracias, doctora. También la doctora Hall tiene, para la doctora Castillo, dice también muchas gracias por su presentación y su colaboración con nuestro país. Y de las consultas, dice así, la Comisión Nacional de Política Farmacéutica estuvo conformada por solo farmacéuticos o contó con el apoyo de otras profesiones. La segunda dice, para promover la directriz de investigación, ¿el país ha definido líneas de investigación prioritarias o cada institución, por ejemplo, las universidades, definen sus propios intereses de investigación? Y el otro punto dice, totalmente de acuerdo con que sea una política farmacéutica y no solo política de medicamentos. Igual que si será posible que la doctora nos comparta el PDF de la política. De la Claro, y sí, claro, cómo no. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Hall por las preguntas, que me da oportunidad para yo seguir compartiendo cosas, y si me llevan de mí, pues no, amanecemos aquí hablando. Sí, la comisión presidencial se conformó tomando en cuenta e incorporando los representantes de las entidades que en ese momento hacían cooperación, que tenían función directa en cuanto a la actuación de tanto de suministro como de regulación. Quedó conformada por el Ministerio de Salud Pública, la Comisión de Reforma del Sector Salud, la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, quedó integrada como miembro, la Comisión Presidencial para el VIH-Sida, que ustedes recuerdan que hubo en un momento cuando había mucha presión de la sociedad civil, fueron varios los países que crearon esa comisión, y esa comisión también estaba definiendo una política de antirretrovirales, y la presión era el precio de esos medicamentos, pues quedó incorporada como miembro de la comisión el programa de medicamentos esenciales, PROMESECAL, y la academia. ¿Cuál fue? Bueno, en ese grupo que que mencionamos, solamente habíamos 2 farmacéuticos. Los demás eran médicos, en su gran mayoría, porque bueno, el ministro de Salud era médico. Luego delegó porque era muy activa en el inicio, la comisión delegó en la dirección de drogas y farmacia, como se llamaba en ese momento, y pues la profesión en ese caso no era farmacéutico tampoco, pero sí en su mayoría eran médicos y solamente habíamos 2 farmacéuticos.
vamos a decir, es que esa diferencia de competencia, aunque nosotros, como decimos, no nos dejábamos, ¿no? Siempre teníamos argumentos y siempre motivábamos al equipo, esa diferencia se vio reflejada después mucho más con el tiempo. La falta de empoderamiento del profesional farmacéutico también no ha favorecido el desarrollo de muchas de esas estrategias. Y eso es fundamental, porque para eso nosotros estamos formados. Nosotros tenemos competencia para nosotros colocar donde debe estar la información para la toma de decisiones y para generar esa información también. Entonces, éramos apenas 2 farmacéuticos que, si bien fue al ser una comisión de alto nivel, como pues le comenté, también en el tiempo nosotros debimos cuidar de que pues los farmacéuticos fueran incorporándose más en eso. Sí, nos mantuvimos siempre 2, hasta más recientemente que se decretó, cesó la comisión y que le han pedido que se transforme. Hasta ese momento éramos 2 profesionales farmacéuticos. La segunda pregunta, que está relacionada a la directriz de investigación, no, realmente, aunque sí nosotros identificamos dentro del plan estratégico que formulamos y que reformulamos, y el plan estratégico que trabajamos todos los años, pues no hay, sí está el Ministerio de Salud, tiene pudiéramos decir, una cartera de estudios, de investigaciones que son de interés desde el ámbito sanitario, pero realmente no ha habido un gran avance. Nosotros las investigaciones, todos los estudios que hemos hecho y que se hicieron con el apoyo y el financiamiento de la Comisión Presidencial de Política Farmacéutica, siempre se desarrollaban con la participación de las 4 escuelas de farmacia. Nosotros entendíamos que es una forma de nosotros transferir capacidades, hacer transferencia de tecnología, y podemos decir que ya en el país hay una capacidad instalada para continuar el desarrollo de esos estudios, que los 4 estudios lo hemos hecho con el acompañamiento y el apoyo de la Fiocruz. Por eso yo siempre digo que hemos recibido mucho apoyo de nuestros países vecinos. Y sí, claro, con mucho gusto, sí, puedo compartir la política, el documento de política farmacéutica y, bueno, y cualquier otro instrumento que a ustedes les sea de utilidad. Y no solamente esos documentos, sino cualquier consulta, en cualquier momento, pues yo me reitero a la orden. Muchísimas gracias, doctora Castillo. Yo quería preguntarle a la doctora Álvarez, cuando se refirió a la política, no a la nueva ley, sino a la anterior, que se hablaba del Observatorio Nacional de Medicamentos. ¿Cómo, o sea, funcionó? ¿Cómo funcionó? O sea, ¿cómo funciona? ¿A dónde está? ¿Cuáles son sus funciones? Sí, la política habla de que se debe crear el Observatorio Nacional de Medicamentos, pero ese Observatorio de Medicamentos no se logró crear con la política. Cuando se quisieron hacer modificaciones a la Ley 1 de Medicamentos, se aprovechó la modificación de la Ley 1 de Medicamentos para adicionar otros artículos a la ley. Y en esa adición de artículos a la ley, entonces se crea el Observatorio Nacional de Medicamentos, a los cuales se nos sitúa a 2 reuniones en conjunto. Creo que el doctor Coto nos estaba apoyando para elaborar todo lo que era el reglamento del observatorio y todo lo demás. Tuvimos 2 reuniones y no más. Así que también quedó en el aire. Lo que le digo, lo que ha faltado es seguimiento y de que exista una comisión multidisciplinaria que dé seguimiento a la aplicación de los lineamientos y estrategias que establece la política. Lamentablemente, eso es lo que nos ha faltado. Esperemos que ahora, siendo una ley y con su reglamentación, pues, se pueda avanzar y hacer todas estas cosas que no se pudo hacer con la política anterior. Gracias.
Gracias. Con el tema de farmacovigilancia, ¿cómo se ha vinculado o ha sido un poco, o sea, ha sido difícil, digamos, la vinculación, la participación de los farmacéuticos del sector privado, digamos, desde la farmacia de comunidad privada en el sistema de farmacovigilancia? La ley obliga a todos los profesionales de salud, independientemente del sector, pues, a notificar tanto el sector público como el privado y la industria, ¿no? Definitivamente, el mayor número de notificaciones viene del sector estatal. Y sobre todo lo atribuyo a la creación de los comités de farmacoterapia y farmacovigilancia, es decir, cada institución por ejemplo, hablando de Caja de Seguro Social, porque lamentablemente el ministerio se ha quedado rezagado en ese sentido, cada unidad ejecutora de la Caja del Seguro Social cuenta, hasta las unidades de atención básica primarias cuentan con comités locales de farmacoterapia y farmacovigilancia. Entonces, cada vez que se da un problema, ya sea una falla farmacéutica o ya sea una falla terapéutica con algún producto, se reporta inmediatamente tanto al centro. Bueno, nosotros reportamos directamente al Centro Institucional de Farmacovigilancia de la Caja del Seguro Social, y estos a su vez entonces al Centro Nacional de Farmacovigilancia del Ministerio de Salud. Pero la ley obliga a todos, pero definitivamente la mayor notificación pues viene del sector estatal. Todavía hay que trabajar más en la participación del sector privado, de la farmacia privada, en la notificación de tanto de reacciones adversas como de fallas terapéuticas o farmacéuticas. Muchas gracias, doctora. Y la otra pregunta que yo tenía es, cuando se habla de la canasta básica de medicamentos y la lista de medicamentos intercambiables que deben tener todas las farmacias, o sea, esta lista de medicamentos la genera el Ministerio de Salud, está respaldada, digamos, por los estudios de equivalencia terapéutica. Correcto. La ley 1 de medicamentos crea la Comisión Técnica Consultiva, que es un ente asesor de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Y esta Comisión Técnica Consultiva está formada por el Colegio Médico, el Colegio de Farmacéuticos, la Asociación Nacional de Enfermerías, la Asociación Odontológica, representantes de la Caja de Seguro Social, de las universidades de Panamá, de la Academia, del Instituto Especializado de Análisis, y la preside la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, y ellos están encargados pues de revisar este tipo de documentación. Generalmente el listado o la evidencia la revisan funcionarios de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, que luego se la presenta a la Comisión Técnica Consultiva, en el caso pues de la intercambiabilidad. Y definitivamente es el Ministerio de Salud, el ente rector, el que emite las listas de medicamentos intercambiables. En el caso de la canasta básica, se apoya con otro ente que es ACODECO, que tiene que ver con la protección del consumidor. Entonces, hay unos formatos que son enviados a la farmacia, en donde la farmacia pues tiene que poner la lista de la canasta básica, son 153 medicamentos. Entonces, este listado se manda a la farmacia y las farmacias tienen que poner el precio a los cuales ellos venden ese medicamento, ¿no? La marca. Entonces, ellos hacen un precio promedio, este listado tiene un precio promedio, tiene el precio más bajo, tiene el precio del medicamento de referencia o el innovador, y estos listados tienen que estar a la vista de los pacientes para que ellos puedan tomar la decisión de qué medicamento pueden comprar. Y la ley también obliga al farmacéutico que él debe ofrecer medicamento intercambiable. Él le debe dar la oportunidad al paciente que decida. Es decir, ok, le mandaron el innovador, pero yo tengo un medicamento intercambiable que es un menor costo para que el paciente entonces decida. Y estos precios también es una ventaja que se pueden consultar en línea. Es decir, el paciente puede entrar y verificar por país, por distrito, por área geográfica, el medicamento que le interesa y ver los precios en las diferentes farmacias. Entonces, una manera de que el paciente pueda acceder a un medicamento más barato y de seguridad cuando se tiene pues la lista de medicamentos intercambiables. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que ya no había más consultas. Realmente agradecerles muchísimo esta
haber estado con nosotros compartiendo esta noche. Creo que ha sido demasiado enriquecedor, pues, todos los elementos que nos han dado, que definitivamente pues, nos dan los argumentos de que definitivamente pues esto se tiene que construir entre múltiples actores, ¿verdad? Que tiene que ser también totalmente dirigido por el ente rector. Y creo que pues la idea nuestra es por lo menos estos puntos ponerlos en discusión y poder llevar esto pues al nivel político que corresponda, ¿verdad? Para que realmente podamos lograr una ley que sea pues con esta política farmacéutica nacional. Muchísimas gracias de veras a ambas y realmente pues vamos a tomar muy en cuenta el ofrecimiento de la doctora Castillo, bueno, y también a la doctora Álvarez, a lo mejor en algo vamos a estar molestando también, pues para que al final de cuentas de la participación de entes externos, de personas que han recorrido ya un camino, pues nos apoyen en este trabajo que queremos pues emprender. Muchísimas gracias y buenas noches también a todos. Buenas noches. Por participar. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas noches.